Hola a todos. Bueno, el propósito de la charla del día de hoy es hablarles sobre una implementación del algoritmo para el cálculo del diámetro de un árbol, utilizando una representación para el árbol diferente a la que habíamos visto en un video anterior. En los videos anteriores habíamos utilizado la representación del árbol mediante listas de adyacencia. En este algoritmo, en esta implementación que les voy a presentar en esta charla, utilizamos una representación a través de estructuras enlazadas. Entonces se utiliza una estructura o clase llamada, que llama aquí nodo. Esta clase o esta estructura tiene internamente un atributo info, que es la información como tal que hay en cada nodo del árbol. Dependiendo del contexto, esto podría ser más sofisticado, podría ser varios números, podría ser un arreglo, podría ser una cadena, podrían ser objetos. Todo va a depender del contexto en el cual se esté trabajando, en el cual se esté modelando el árbol. Pero digamos que en este caso estamos modelando un escenario bastante sencillo en el cual la información de los árboles son números. Y el nodo es una estructura recursiva. Recursiva significa que internamente contiene referencias a datos de su mismo tipo. Entonces vemos aquí que un nodo internamente tiene un vector de nodos, de punteros a nodos, que representa entonces los descendientes directos del nodo particular. Entonces tenemos que la raíz del árbol va a tener una apuntadora, o sea, el vector va a representar, el vector de hijos va a representar los nodos, los apuntadores de los nodos descendientes directos de la raíz. Cada uno de esos nodos va a tener apuntadores a sus hijos directos y así hasta llegar a las hojas, que van a ser los nodos en los cuales el tamaño de este vector hijos va a ser igual a cero. Entonces tenemos un constructor para nodo que recibe únicamente la información que va a tener el nodo. Y tenemos una operación agregar hijo que recibe un puntero nodo y lo que hace es agregar ese puntero que se recibe al vector de hijos del nodo. Entonces aquí he utilizado una estructura, pero pues porque es un poquito para escenarios pequeños como este, es un poquito más fácil de trabajar con estructuras porque todos los atributos y todos los elementos los toma como públicos. Entonces, esa es como la única diferencia. Se podría trabajar con clases, pero entonces tendríamos que colocar el atributo o el especificador público para todos los datos. Entonces, pero digamos, igual es indiferente, ¿sí? Entonces, tenemos que la función principal, diámetro, recibe el nodo que representa la raíz del árbol en el cual se va a trabajar. Entonces, pues hace una invocación con ese nodo, una operación auxiliar llamada diámetro aus. Y también le pasa, por referencia, le pasa la altura, que inicialmente la toma como cero. Y la intención es que mientras va calculando el diámetro, en esta variable altura que la vamos a pasar, va a almacenar la altura del árbol a medida que la va calculando. Entonces va calculando el diámetro, pero también la altura del árbol en el mismo cálculo. Entonces aquí estamos obligados a trabajar, a conocer la raíz del árbol bajo esta implementación, porque digamos que la estructura es enlazada simple, o sea, cada padre apunta directamente a sus hijos, pero sus hijos solo apuntan a los hijos de ellos. Podríamos tener una implementación en la cual se guarde una referencia al padre, pero digamos que, o de alguna manera manejarlo teniendo referencia también a los padres, pero digamos que será una representación muy parecida a las listas de adyacencia, entonces, pero digamos que es cuestión de gustos, de preferencias. El caso es que en esta implementación manejamos el enlazamiento simple, entonces es necesario conocer cuál es la raíz, y la raíz es el nodo que le pasamos directamente a la función diámetro que tenemos aquí. La función diámetro aus es la que se encarga entonces de hacer el cálculo como tal. Entonces tiene una serie de variables auxiliares, una variable i que lo utilizamos como un índice para recorrer el vector de hijos. La variable es más dian, alt1 y alt2. Más dian es la variable en la cual vamos a almacenar el diámetro del hijo que tiene mayor diámetro, ¿sí? Alt1 y alt2 van a almacenar la altura de los dos árboles de los dos hijos más altos que tenga el árbol, o otra forma de verlo es van a almacenar la longitud de las dos ramas más largas que haya en el árbol. Entonces tenemos que inicialmente todas esas variables, incluyendo la variable de altura que es pasada por referencia, van a comenzar valiendo cero. Entonces
Entonces tenemos una variable nodo que se va a utilizar para propósitos de recorrer el vector de hijos. El primer caso que procesamos es el caso de que se trate de una hoja. ¿Cómo sabemos si eso es una hoja? Bajo esa representación, la forma de saber si es una hoja es si el vector de hijos, si su tamaño es igual a 0. En caso de que su tamaño sea igual a 0, asignamos altura a 0 y retornamos 0. O sea, estaremos diciendo que la altura del árbol es 0 y que el diámetro también es 0. Eso en el caso de que sea un vector, de que sea un nodo vacío, un nodo que no tenga ningún hijo. En caso contrario, él continuaría y recorrería entonces el vector de hijos en este ciclo. Aquí crearía una variable auxiliar alt que va a ser, digamos, que se va a crear en cada iteración y que su propósito es representar la altura de cada subárbol. Entonces, inicialmente en la variable nodo colocamos lo que hay en hijos en la posición y, o sea, el iésimo hijo. Y luego entonces llamamos recursivamente a la función diámetro aus para que calcule el diámetro del nodo y también la altura pasándole la variable alt como parámetro. Y entonces actualizamos la variable más diam para que guarde el máximo entre el valor anterior de más diam y el diámetro que está encontrando para el hijo actual. ¿Sí? Algo similar hace para la altura. Después de que calcule el diámetro, pues ya la variable alt va a tener valor, ya va a tener la altura del hijo actual. Entonces la altura, la altura del nodo B que estamos recorriendo va a ser el máximo entre la altura que ya tienes en ese momento y sumarle 1 a la altura del hijo que vamos a procesar. Después de hacer esto, tenemos que verificar si la altura del árbol, si a través de la rama, de la altura del árbol hijo que estamos recorriendo, estamos accediendo a una de las ramas más largas del árbol. Entonces recuerden que al 1 y al 2 almacenarían la longitud de las dos ramas más largas. Entonces aquí, en este par de condicionales que aparecen aquí, el propósito es determinar cuál es la altura, la longitud de las dos ramas más largas. Entonces, si alt más 1 es mayor que alt 1, o sea, si alt más 1, o sea, si la altura del árbol que acabamos de recorrer más 1 es mayor que la longitud de la rama más larga que hemos encontrado, entonces significa que esa rama que se forma con este hijo que estamos procesando va a pasar a ser ahora la rama más larga. Entonces, se actualiza aquí diciendo que la que era la segunda rama más alta va a corresponder a la que antes era la primera rama más alta y que la rama más alta va a ser ahora la que acabamos de encontrar, cuyo valor es alt más 1. En caso de que no se cumpla la primera condición, va a verificar si alt más 1 es mayor que alt 2. Eso querría decir que no es la primera, no es la rama más larga, pero sí es la segunda rama más larga. Entonces va a actualizar el valor de alt 2 con alt más 1, que va a representar entonces que se está actualizando con el valor de de la segunda rama más larga. Una vez ha hecho todo este recorrido, pues va a ocurrir que en la variable más diam ya está el diámetro el mayor diámetro entre los hijos del árbol B, del árbol que tiene raíz en B que estamos recorriendo aquí. Y que en la variable altura va a estar almacenada la altura del árbol. Entonces, realmente lo que vamos a hacer es seleccionar ahorita como el diámetro del árbol que tiene raíz en B, el máximo entre el diámetro máximo de los hijos que están más diam y la suma de las dos ramas más altas. Lo que sea mayor entre estos dos va a ser el diámetro del árbol en cuestión. Y este sería entonces el algoritmo completo. Bueno, entonces el árbol que tenemos aquí es el árbol que tiene como raíz el nodo 1, tiene como hijos, eso lo vemos acá, pues que es bueno, aquí digamos que es el árbol sobre el cual se empiezan a añadir todos los demás, el nodo sobre el cual se empiezan a añadir todos los demás. Observamos que tiene como hijos el árbol 2 y el árbol 3. Eso quiere decir que por acá aparecería el 2 y puede ser que por acá aparezca el 3. Tenemos que los hijos del árbol 2 son los nodos 4 y 5. Aparecería por acá el 4, posiblemente por acá el 5, y que el 3 no tiene ningún hijo. Entonces los hijos del árbol 4 serían el 6 y el 8. Entonces, aparecería por acá el 6, aparecería por acá el 8, y que el árbol 5 tiene como hijo el árbol 7, y que el árbol 8 tiene como hijos el 9 y el 10. Entonces, aparecería acá el 9, aparecería por acá el 10, y finalmente que el árbol 9 tiene como hijo el 11. Entonces aparecería por acá abajo
el árbol 11. Y entonces las conexiones en este árbol sería el 1 está conectado con el 2, el 1 está conectado con el 3, el 2 está conectado con el 4, el 2 con el 5, 4 con el 6, 4 con el 8, 5 con el 7, 8 con el 9, 8 con el 10 y 9 con el 11. Entonces es fácil ver que el diámetro de este árbol pues, corresponde a la longitud de la arista de la conexión más larga que hay. De la conexión de 11 a 9 va una arista, de 9 a 8 van 2 aristas, de 8 a 4 van 3 aristas, de 4 a 2 van 4 aristas, de 2 a 1 hay 5 aristas y de 1 a 3 hay 6 aristas. No hay ningún camino más largo en este árbol, entonces por ende, en este caso, la respuesta sería 6. Entonces ejecutar, vamos a ejecutar este archivo como para corroborar que en efecto funciona. Entonces tenemos por acá, digamos, nuestra consola donde está el archivo que el archivo se llama diameter dividido en ceras árbol lineario archivo 2. Entonces vamos a compilarlo. El ejecutor lo vamos a llamar exec. Y entonces, perdón, aquí se me fue. Entonces, al ejecutar esto, pues lo que esperaríamos que nos diga que el diámetro del árbol es 6, que es entonces la respuesta. Ya ustedes, pues digamos, podrán corroborar con el código fuente que la implementación es correcta, analizar entonces el algoritmo y una vez más, cualquier duda que tengan, con mucho gusto la puedo atender. No duden en escribirme un comentario, en escribirme un correo. Con mucho gusto responderé cualquier duda que tengan. Espero pues que esta explicación haya sido clara para ustedes y nos veremos en otra oportunidad.